Hola, hoy vamos a ver el movimiento de cargas en un campo eléctrico uniforme. Como nosotros sabemos, las cargas tienen una propiedad que es el campo eléctrico. El campo eléctrico está alrededor de todas las cargas y pues en este ejercicio vamos a ver cómo se comporta una carga en el campo eléctrico de otro sistema de cargas. Entonces lo que tenemos que hacer primero es construir un sistema de cargas que me dé un campo eléctrico constante. La manera más clásica de hacerlo pues es tomar dos placas paralelas metálicas. La primera la cargamos con cargas positivas y la segunda con cargas negativas, de tal manera que se distribuyan uniformemente y dentro de la región de las placas me forme un campo eléctrico constante. Hay que aclarar que fuera de las placas el campo eléctrico no es constante en términos generales. Pero digamos que ese problema no lo vamos a tocar en estos momentos. Aquí solo tratamos de construir un aparato que nos dé un campo eléctrico constante. Entonces ya tenemos ese campo eléctrico constante y lo que hacemos es poner una carga positiva, comunicarle una velocidad de manera horizontal que entre al campo eléctrico y ver cómo se comporta. Por la experiencia vemos que al entrar ella con una velocidad determinada v, pues va a describir una trayectoria parabólica dentro del campo eléctrico. ¿Esto qué nos recuerda? Pues que el campo eléctrico entonces, el movimiento de cargas en un campo eléctrico, pues es similar al movimiento de masas en un campo gravitatorio. Es decir, si allí teníamos en mecánica el movimiento parabólico, pues aquí en el campo eléctrico también tenemos el movimiento parabólico. De hecho, pues las ecuaciones matemáticamente son similares, solo con algunas adaptaciones en estas ecuaciones. Entonces vamos a ver cómo se comporta la ecuación en el tema del campo eléctrico. Entonces para ello pues construimos un sistema de referencia. Tomamos el eje X en dirección horizontal y el eje Y en dirección vertical, pues para escribir las ecuaciones que tienen lugar en este movimiento. Entonces veamos las componentes de la velocidad, cómo se comporta la velocidad. Como nosotros sabemos de mecánica, pues el vector velocidad, en este caso horizontalmente hacia la derecha, lo podemos descomponer, tal como se hacía en mecánica, en sus componentes X y sus componentes Y. Vemos aquí que el vector velocidad pues él va cambiando a medida que va avanzando la partícula dentro del campo y en cualquier punto, por ejemplo en este punto acá, podemos digamos descomponer el vector velocidad. Descomponiendo el vector velocidad pues nosotros escribimos tanto las componentes en X como las componentes en Y. Entonces aquí tenemos que en este caso particular, si no tenemos componentes en X del campo eléctrico, pues las ecuaciones, importándolas de mecánica, nos quedaría que la componente en X es constante, mientras que la componente en Y pues está dada por esta ecuación. La velocidad en cualquier punto Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Entonces les recuerdo que en X no tenemos aceleración, mientras que en Y sí tenemos aceleración. ¿Qué pasa con el signo? El signo, pues el signo puede ser aquí entonces más o menos en sí de los vectores, dependiendo si los vectores van en dirección del eje Y o en dirección del eje X. Es decir, que en este caso tenemos, si la aceleración va en dirección del eje Y, entonces tenemos
más a sub y, mientras que si la aceleración va en dirección contraria del eje y, pues tenemos menos y. ¿Qué pasaría entonces con las coordenadas? Lo mismo que en mecánica, podemos escribir las ecuaciones para las coordenadas. Entonces tenemos que x igual a x sub 0, en donde x sub 0 pues es la distancia desde el origen hasta el punto donde inicia el movimiento de la partícula. Y pues tenemos la velocidad inicial en x por el tiempo. De nuevo aquí, como tenemos el campo paralelo al eje y perpendicular al eje x, entonces no tenemos aceleración en el eje x. Y la ecuación pues para el eje x nos quedaría tal como se muestra acá en esta ecuación. Conclusión, tenemos que para el eje x tenemos x sub 0 más b sub 0x por el tiempo. En el caso de y, obviamente pues ya tenemos aceleración y la ecuación se describe como está acá. Y sub 0, o sea, la coordenada en y en cualquier momento del tiempo es igual a la coordenada inicial, que viene a ser pues la coordenada en donde se inició el movimiento de la partícula, más la velocidad inicial en y por el tiempo. El tiempo es cualquier tiempo t desde 0 hasta infinito, menos un medio por la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. De nuevo aquí podemos hacer la observación de que podemos tener aquí más o podemos tener menos, dependiendo pues de si el movimiento va, la aceleración va en dirección del eje x, del eje y, o en dirección contraria al eje y. Entonces recordamos que si va la aceleración en dirección del eje y, entonces tenemos positivo. Si va en contra, pues tenemos negativo. ¿Qué pasaría si cambiamos de partícula? Resulta que antes de continuar acá podemos hacer una observación en el dibujo anterior de que tenemos un caso muy parecido al campo gravitatorio. En el campo gravitatorio teníamos los vectores hacia abajo, la aceleración de la gravedad va hacia abajo y pues una masa se siente atraída por la gravedad y la trayectoria parabólica es tal como se muestra en la figura de arriba. Pero ¿qué pasa si en el campo eléctrico, a diferencia del campo gravitatorio en donde solo tenemos un tipo de masa, en el campo eléctrico tenemos dos tipos de carga? Entonces tenemos la carga positiva, que ya la estudiamos arriba, y la carga negativa. Si nosotros hacemos el mismo experimento con una carga negativa, obviamente la trayectoria pues va a ser una parábola también, pero va a ir direccionada la partícula hacia arriba, porque las cargas negativas se sienten atraídas por las cargas positivas. Entonces tenemos de la misma manera un campo eléctrico uniforme y una carga que se mueve dentro de ese campo eléctrico, y de esta forma pues las ecuaciones son totalmente idénticas excepto el signo pues de la ecuación. Entonces aquí tenemos de nuevo un sistema de coordenadas x y escribimos las mismas ecuaciones, pero en este caso pues la aceleración de la partícula va en dirección del eje y, por eso tenemos aquí, en este caso le ponemos positivo a la aceleración. Y estas son pues las ecuaciones de movimiento de una carga eléctrica en un campo eléctrico. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que
Dice así: en el tubo de rayos catódicos de la figura se inyecta horizontalmente un haz de electrones en el centro exacto de la región de placas paralelas. Si L es igual a 3 centímetros, D es igual a 2 centímetros y cada placa tiene una densidad uniforme de carga de magnitud sigma igual a 1.5 por 10 a la menos 7 coulombs sobre metro cuadrado, ¿cuál es la velocidad inicial mínima que deben tener los electrones para asegurar que no choquen con la placa superior? Entonces hacemos aquí una pequeña observación. Los televisores antiguos, digamos los gruesos, estaban hechos de un sistema de placas paralelas en donde se cambiaba constantemente la carga de las placas y los electrones que cruzaban esa región pues cambiaban su dirección y en la pantalla llegaba el electrón y por unas reacciones fotoquímicas pues cambiaba el color en cada píxel de la pantalla. Entonces de esta manera, de acuerdo a la información que le llegaba al televisor, se cambiaban pues la carga de las placas y mostraba una imagen acá en la pantalla. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Tenemos un haz de electrones que entra dentro del campo eléctrico de las placas paralelas y queremos determinar cuál es la velocidad inicial que debe tener ese electrón para que él no choque con la placa de arriba. Vemos que el electrón se siente atraído por las cargas de arriba, entonces el electrón va a hacer esta trayectoria parabólica. Y lo que tenemos que hacer es determinar qué velocidad mínima se necesita para que el electrón no choque con la placa superior. Vemos que si la velocidad es muy pequeña, el electrón simplemente no alcanza a traspasar el campo eléctrico y cae en la placa superior. Si la velocidad es muy grande, él pasa derecho. Si es demasiado grande, puede escribir dentro del campo eléctrico, puede escribir casi una línea recta. Entonces, dependiendo de la velocidad, la parábola esta va a tomar diferente forma. Entonces, lo que nos piden aquí es cuál es la velocidad mínima para que esta parábola se incline prácticamente hasta el filo de la placa de acá. ¿Cómo hacemos este tipo de problemas? Bueno, primero pues obviamente debemos escribir un sistema de coordenadas. Lo vamos a hacer con el punto 0, precisamente donde empieza el movimiento de la carga, el sistema de coordenadas, y procedemos a hacer los cálculos. Entonces vemos que aquí el campo eléctrico es perpendicular al eje X, por lo tanto no hay aceleración en el eje X. Recordamos que la fuerza eléctrica, cómo se expresa a través del campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga. ¿Pero qué es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración dividido entre la carga. O sea que de aquí tomamos que la aceleración es igual a Q por E sobre M. Digamos que las ecuaciones de la mecánica serían idénticas aquí, excepto de que en lugar de escribir aceleración debemos tomar esta magnitud acá y ponerla en la ecuación. Y eso es precisamente lo que hacemos. Entonces, escribimos las ecuaciones, descomponemos el vector velocidad, aquí tenemos el vector velocidad, lo descomponemos en X y en Y. Escribimos las componentes en X y en Y de los vectores velocidad y también de las coordenadas. Entonces tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y, están expresadas tal como nos enseñaron en mecánica.
del movimiento parabólico. Como tenemos que hallar el tiempo en el cual la partícula se encuentra en este punto, entonces ese tiempo nos queda más fácil hallarlo con las ecuaciones en el eje X, porque aquí tenemos el tiempo. Entonces despejamos el tiempo y nos da X sobre la velocidad inicial en X. Entonces tenemos el tiempo. Este es el tiempo en el que en X, el movimiento en X llega hasta acá. Pero ese mismo tiempo, como los ejes están comunicados por el tiempo, entonces en ese mismo tiempo, la componente en Y llega aquí. O sea que este tiempo nos sirve tanto para X como para Y. Pues procedemos a hacer eso. Tomamos la ecuación en Y y le escribimos el tiempo que tomamos en X. Entonces, acá reemplazamos T y obtenemos esta expresión que hay acá. L sobre B sub 0x al cuadrado. Pero resulta que en lugar de la aceleración, pues vamos a tomar esta expresión que hay acá. Por lo tanto, pues al fin y al cabo, nuestro resultado nos da que la velocidad inicial en x al cuadrado, aquí pues está, ya no hay cuadrado, nos da igual a la raíz de toda esta expresión. Reemplazando los valores, tanto de la carga del electrón, el campo eléctrico, que está dado acá en el enunciado del problema, L, que vale 3 centímetros, M es la masa del electrón, Y es precisamente la mitad de la distancia entre las placas, entonces nos da todo este resultado que la velocidad mínima que debe tener el electrón para que no choque con la placa es 110 metros por segundo. Y así pues concluimos con el tema del movimiento de cargas en campos eléctricos. Este es un ejemplo bastante clásico de cómo funcionan, digamos, los osciloscopios y los televisores antiguos que tienen un haz de electrones en su interior. Y pues aquí quedamos entonces con este tema.